Gracias, mis hermanos, por estar ahí esperando el mensaje de salvación. Doy gracias al Señor también por estos medios donde nosotros podemos llegar, desde donde nosotros podemos llegar hasta sus hogares. Vamos a orar para empezar el servicio de hoy. Vamos a orar todos. Señor, yo sé que sin tu presencia yo no podía hacer nada. Espíritu Santo de Dios, desciende, porque lo que yo voy a compartir se hace más poderoso con tu presencia. Espíritu Santo, tu presencia es la base más esencial para nuestra vida. Espíritu Santo, sin tu presencia no puede haber palabra revelada. Necesito de ti. Necesito de tu río para cumplir con el mandato que tú me has dado. Cubre cada corazón en este momento que está escuchando tu palabra, Espíritu Santo. Guárdalo, que no haya distracción en ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia querida, todos nosotros estamos llamados a ir profundizando en Dios. Todos nosotros estamos llamados a cambiar. Todos nosotros estamos llamados a crecer, a tener un crecimiento espiritual. Por eso hoy vamos a aprender. La palabra de Dios, hay un tiempo en que nos anima. La palabra de Dios también nos corrige. Pero la palabra de Dios nos enseña y hoy vamos a aprender. Vamos a aprender y es bonito aprender. Hoy vamos a aprender de las profundidades del Padre. Hoy vamos a aprender a conocer más a nuestro Dios. Y el tema que voy a tocar hoy es un tema completamente maravilloso, es un tema completamente amplio, es un tema completamente profundo. Vamos a hablar del poder de Dios en nosotros. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, mis queridos hijos, podemos ver cómo hombres y mujeres caminaron con el poder de Dios. Pero hay un hombre en la Biblia que me impresiona cuando estudio de él. Es mencionado muy poco, pero es un hombre lleno de fe. Y este hombre fue Enoc. Enoc dice la palabra que caminó con Dios. Dice la palabra que Enoc agradó a Dios. Dice que él vivía en comunión con Dios. Y esto hizo que él no le viera la cara a la muerte, sino que un día Dios se lo llevó. ¿Puede haber en la vida algo más importante que caminar con Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero uno se pregunta, ¿cómo hizo esta gente para caminar con Dios? Porque no solamente fue Enoc, Moisés caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Hombres y mujeres que caminaron con Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo esta gente para ellos caminar con Dios? ¿Saben qué hicieron? Se negaron a sí mismos y decidieron decidir lo que ellos eran para comenzar a caminar en quién era Dios. Y en estos tiempos nosotros necesitamos caminar en el poder y la gloria del Señor. Pero es triste ver cómo hemos perdido nosotros ese poder de Dios dentro de nosotros. Y quiero aclararles esto antes de continuar. El poder de Dios no son las manifestaciones del Espíritu Santo, no. El poder de Dios es Dios dentro de ti. El poder de Dios es manifestado Dios dentro de ti. Manifiestas tú quién es Dios. El apóstol Pablo se preocupó mucho por enseñarle esto a la iglesia de los Corintios. Él los exhortaba a crecer, los exhortaba fuertemente. Y vamos a Primera de Corintios, vamos a leer dos versitos que nos van a ampliar este tema. Primera de Corintios, capítulo 2, del 4 al 5.
Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es, diciéndole a los corintios, él les dice, yo vine a ustedes a demostrarles, yo vine a ustedes a exponerle, yo vine a ustedes a enseñarle lo que es caminar en el poder de Dios. No vine a ustedes con palabrería, sino con demostración del poder de Dios, para que no vean ustedes en mí la sabiduría mía, sino que vean quién está dentro de mí. Y si ustedes estudian las cartas del apóstol Pablo a los corintios, Pablo les habló de cambio, Pablo les habló de crecimiento, Pablo les habló de madurez. Y vamos en el mismo capítulo, al verso 10, y dice así, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Y aquí hay una gran enseñanza que nos está dando Pablo, y es para que usted y yo aprendamos a caminar en el poder de Dios, nosotros tenemos que dejar la crítica. Nosotros tenemos que dejar de juzgar, nosotros tenemos que dejar de hablar mal de los demás. En nosotros tiene que haber amor, en nosotros tiene que haber comprensión, en nosotros tiene que haber, cuando uno se cae, el otro lo tiene que levantar al que está caído. Y cuando usted empieza a hacer esto, usted empieza a caminar en el poder de Dios. El verso 2 de este mismo capítulo, el apóstol dice, a ustedes Dios los ha llamado a ser santos por medio de Cristo Jesús. Y no solamente le está hablando a los corintios, Dios nos está hablando en esta mañana a nosotros, a ti y a mí. A nosotros Dios nos ha llamado a ser santos por medio de Cristo Jesús. Pablo quería que entendieran que esto es caminar en el poder de Dios. Pablo fue un apóstol que caminó en el poder de Dios. Él no solamente predicaba, sino que él con su ejemplo manifestaba que Dios estaba en él. Y es que, queridos míos, ustedes tienen que saber demostrar con su ejemplo quién camina contigo. ¿Quién camina contigo? Escúchenme, porque esto es como tan maravilloso que vamos a leerlo otra vez. Es hermoso. Decía, no solo les hablo con elocuencia, sino que vengo a demostrarle el poder de Dios en mí. La palabra de Dios tiene un significado muy fuerte bíblicamente y es demostración. Dice, vine a demostrarle, yo vine a exponerle, yo vine a enseñarle cómo es que ustedes pueden hacer para que Dios camine con ustedes, para que el poder de Dios esté dentro de ustedes. La iglesia de los Corintios veía muchas señales. La iglesia de los Corintios veía cantidades de manifestación de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que Pablo los corregía tanto, que Pablo los exhortaba fuertemente a esta iglesia. ¿Qué era lo que pasaba en esta iglesia? Lo que pasaba es que ellos conocían las manifestaciones de Dios. Ellos conocían las señales de Dios, pero ellos en realidad no conocían quién era el Dios verdadero. Por eso Pablo les decía, quiero demostrarle, Dios es real. Quiero demostrarle que Dios existe. Quiero demostrarle que en Él hay gloria. Quiero demostrarle que en el Señor hay poder. Y es que, hermanos queridos, miren, es muy fácil decir nosotros, wow, Dios me usó de una manera tremenda. Wow, yo oré por esto y esto sucedió. Es muy fácil decir, yo soy el mejor adorador. Yo oro 4 y 5 veces al día, pero nuestras acciones demuestran otra cosa.
Nuestras acciones empiezan a demostrar que no hay un poder continuo. No somos testigos del poder de Dios, porque nuestra vida no manifiesta que el Señor está con nosotros. Pablo, con su ejemplo, demostraba que él caminaba en el poder de Dios. El poder de Dios no tiene nada que ver con un don. Le voy a repetir, el poder de Dios no tiene nada que ver con un don. El poder de Dios tiene que ver con la esencia que posees tú por tener una relación con Dios. Escucha, el poder de Dios tiene que ver con la esencia que tú posees por tener una relación con Dios. Aleluya. El poder de Dios es la misma presencia de Dios caminando contigo. La misma presencia de Dios caminando contigo. Esto es poder de Dios. Pastora, ¿yo cómo puedo demostrar que tengo el poder de Dios? Muy fácil. Con tu ejemplo. Tienes que demostrarle al mundo entero que tú tienes amor. Tienes que demostrar que tú tienes perdón en tu corazón. Tienes que demostrar que tú guardas los mandatos del Señor. Tienes que demostrar que Jesús vive dentro de ti. Tienes que demostrar que tú amas a aquel que te calumnia, que tú amas al que te rechaza, que tú amas al que te hiere, que tú amas al que te critica, que tú dependes solamente de Dios. Ese es poder de Dios. Tienes que saber, mi hermana, esto y mi hermano, que la guerra no es con lo que tú puedas ver. Tú no tienes guerra con lo que ves, tú tienes guerra con lo que está detrás de lo que tú ves, o sea, con Satanás. Entonces, cuando yo llego a esa madurez, el poder de Dios empieza a caminar conmigo, el poder de Dios estará conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Caminaré yo en el poder de Dios, porque lo que hay en mi corazón es amor, lo que hay en mi corazón es perdón. Entonces, ya yo empiezo a vivir demostrando, como dijo Pablo, yo no vine a ustedes con palabrería. Ya yo empiezo a vivir con la demostración del poder de Dios en mí, porque la demostración del poder de Dios es el ejemplo que tú estás dando a los demás. Y esto que hizo Pablo le dio una autoridad a él tan grande que él empezó a decir, ya yo no vivo, Cristo vive en mí, y mientras yo viva en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Gloria a Dios. Ahora, hay una acción que se manifiesta cuando tú vives en el poder de Dios, y es la dependencia que tú tienes del Padre. Explíqueme esto, pastor, así. Cuando tú dependes de Dios, tú estás bajo el mando, tú estás bajo la protección del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te guía, porque tú estás bajo la autoridad de Dios. Jesús nos enseñó esto cuando Él decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros nos mantenemos bajo la autoridad del Espíritu Santo, cuando nosotros nos metemos bajo las alas del Altísimo, le estamos diciendo al Señor, Padre, yo solo dependo de tus manos. Padre, yo solo dependo de tu favor. Padre, yo solo dependo de tu misericordia. Y es que para caminar bajo el poder de Dios, tienes que depender totalmente del Padre. Escúchenme bien. Tienes que entender que todo lo que tú eres, tienes que entender que todo lo que tú posees, tienes que entender
que todas estas cosas vienen de parte del Padre. Y verás que todo lo que tú haces vendrá dirigido por el poder de Dios. Y eso lo quiero yo, que todo lo que yo haga venga dirigido por el poder de Dios, porque tu vida está sometida al poder de Dios. Iglesia amada, yo tengo debilidades, pero yo someto mis debilidades al poder de Dios. Yo no puedo caminar en la dependencia de mi fuerza, no, porque en mí no hay ni el poder ni la habilidad para hacer esto. Dependo de su poder. Yo soy una rama. Él es el árbol. Y si yo me despego del árbol, me seco. Miren lo que dice Juan 15, del 5 al 6. El mismo Dios diciendo, el mismo Jesús hablando, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echarán al fuego que arde. Yo necesito de la esencia de Dios para demostrar quién es Dios. Cuando tú dependes de tu fuerza, cuando tú dependes de tus habilidades, cuando tú dependes de lo que tú posees, le estás diciendo a Dios, yo a ti no te necesito. Por más sabiduría que tengamos, para caminar en el poder de Dios, tenemos que someternos al Altísimo. Someternos a Él y decir, Padre mío, yo necesito de tu poder. Cuando caminas en la dependencia de Dios, tú caminas en su poder. Iglesia amada, nosotros en este mundo no estamos solos. No estamos caminando por ahí sin ley, sin son, no. Nosotros estamos en este mundo bajo una autoridad. Nuestra máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Y mire, vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Para obtener el poder de Dios, nosotros necesitamos buscar el rostro del Señor continuamente. Necesitamos envolvernos en su presencia. Necesitamos conectarnos con Él diariamente. Mis hijos, van a venir tiempos, escúchenme bien, van a venir tiempos en que si tú no buscas el rostro de Dios, tú vas a caer. En que si tú no buscas el rostro de Dios, tú te vas a devolver para el mundo. Tú no vas a obedecer la palabra porque van a venir cosas tremendas. Este es el tiempo para nosotros buscar el rostro de Dios. Necesitamos saber qué es lo que el cielo está hablando en estos tiempos. Necesitamos hablar con el Señor. Buscar el rostro de Él para nosotros poder caminar en su poder, buscar su presencia, aún en estos momentos donde hay tantos afanes, donde los oficios se nos han multiplicado, donde el trabajo en las empresas se ha duplicado, no tienes momentos, sino todo es trabajo, todo es oficio. Pero aún en estos momentos nosotros no podemos olvidar buscar el rostro del Señor. A veces nos sentamos muchas horas con el celular. Así como tenemos ese anhelo de tener ese aparatico en la mano, necesitamos nosotros tener ese anhelo para buscar el rostro del Señor. Yo creo que no hay un día que te quedes sin mirar tu celular. Pero ¿cuántos días hay que te quedas
sin mirar el rostro de Dios? ¿Cuántas semanas, cuántos meses pasan sin tú haber estado de rodillas delante del Altísimo, delante del Grande, delante del Todopoderoso, delante del que te dio la vida? Atiéndanme esto que les voy a decir. Una vez, mientras comía Jesús con sus discípulos, les ordenó esto: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre no les envíe un regalo que les va a dar. Un regalo que el Padre les prometió por medio mío. En unos cuantos días, le dijo el Señor, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y ustedes serán mis testigos. Escuche bien, serán mis testigos donde ustedes vayan. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos caminar en su poder. El Espíritu Santo es la esencia de quién es Dios. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener revelación. Sin el Espíritu Santo no habrá en tu corazón arrepentimiento. Habrá en los corazones violencia, pero no habrá arrepentimiento. Por eso en esta mañana yo te animo, yo te invito a que te apasiones por el Espíritu Santo de Dios, a que te acerques al Espíritu Santo de Dios, a que hables con el Espíritu Santo de Dios, a que hagas del Espíritu Santo tu amigo, a que te dejes corregir por el Espíritu Santo de Dios. Ayer yo el viernes guiada por el Espíritu Santo, exhortaba a las damas. Y a mí me parece tan maravilloso cuando el Espíritu Santo nos corrige. Pero a veces no nos gusta. Para mí es maravilloso cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios mismo me está corrigiendo. Y yo le digo, Padre, si es así, dime dónde está mi error, porque yo lo que quiero es buscar tu rostro. Y es triste cuando se te está corrigiendo y volteas la espalda y no aceptas lo corregido. Es muy triste. Tenemos que dejarnos corregir por el Espíritu Santo de Dios. La esencia del poder de Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Un hombre y una mujer sin el Espíritu Santo no podrá testificar nunca quién es Jesucristo. Estos son tiempos, mis hijos, donde tú tienes que abrirle tu corazón al Espíritu Santo. Tiempos donde necesitamos que Él se entrone en nuestro corazón. Y estos son tiempos de búsqueda de Dios, de búsqueda del Señor, de búsqueda del Espíritu Santo, anhelar al Espíritu Santo. Necesitamos en estos tiempos al Espíritu Santo de Dios. Y termino diciéndoles, si nosotros nos olvidamos del Espíritu Santo, no podemos caminar en el poder de Dios. El poder de Dios es el ejemplo tuyo, del mismo Dios dentro de ti. ¿Cómo te comporta? Pablo, igual que se comportaba dentro de la iglesia, se comportaba fuera de la iglesia. Pablo no se ponía filtro. No nos podemos poner filtro. Tenemos que ser los mismos, tenemos que ser auténticos. Que el poder de Dios es demostrar quién es Dios dentro de ti, quién está dentro de ti. Caminar con el poder de Dios en todo momento. Porque después te llegan los malos momentos de ira, los malos momentos de crítica, los malos momentos de envidia. No podemos dejar que en estos tiempos eso se entrone en el corazón de nosotros. Quien debe estar sentado en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Para cuando tú camines, digan, ahí viene un hombre, ahí viene una mujer llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Oh Padre Santo, ¿cómo te necesitamos en estos tiempos, Espíritu Santo de Dios?
cómo necesitamos caminar contigo, porque es que sin ti nosotros no somos nada, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que tú nos direcciones, Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos hables, Santo Espíritu de Dios. Háblanos, Jehová. Convoca a tu pueblo para oír tu voz, para corregir nuestros caminos, Señor. Queremos caminar en tu presencia, Señor. Queremos caminar en tu poder, Señor. Ven, Señor, y toma todo nuestro ser y calla nuestra boca cuando no debemos hablar, Señor. Cuando no vamos a hablar palabra de bendición, Padre Santo. Ven, Señor, y toma nuestro carácter y moldea mi carácter al tuyo. Dile, Señor, moldea mi carácter. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero caminar como Jesús caminaba aquí en la tierra, mostrando el poder de Dios. Quiero caminar como estos hombres caminaron, mostrando el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Es Dios dentro de mí. Es caminar como Él caminaba. Es hacer lo que Él quiere que yo haga, aun cuando yo no esté de acuerdo. Espíritu Santo de Dios, en estos tiempos te necesitamos más que nunca. Dice tu palabra que en estos tiempos se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, pero toda carne no va a aceptar el Espíritu Santo. Y nosotros sí queremos aceptarte a ti. Ven, entrónate, te deseamos, te amamos, Espíritu Santo. Queremos estar contigo. Tú eres el anhelo de mi corazón. Yo no podría vivir sin ti, Santo Espíritu de Dios. Yo no podría moverme sin ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo toda esta semana. Y que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes.